respondamos temáticamente, después de algunas pinceladas históricas que hemos hecho, a la cuestión sobre la naturaleza humana, quién es el hombre, ¿no? Pues quien afina, quien pone, por así decir, quien conduce el Fórmula 1, quien activa, quien pone el dedo en el botón de arranque, quien maneja el volante o el timón, que dicen en Latinoamérica, no es el mismo coche, el coche no es automático, sino que es el piloto es cada quien, la persona, y la persona pues lo que hace es activar en una dirección o en otra, más o menos, dejarlas estear incluso, su inteligencia, y lo mismo respecto de su querer, de su voluntad. Bien, pero con esta peculiaridad. ¿La peculiaridad cuál es? Que no lo hace directamente. La persona no activa, y esto ya fue un descubrimiento clásico del siglo IV, San Jerónimo, y bien trillado en el siglo XIII, entre otros por Tomás de Aquino. Si la persona activase o se correspondiese directamente con potencias que indican imperfección, pues, potencia no es acto, decimos los filósofos que lo perfecto es el acto. Es decir, susceptibles de crecimiento, pero que de entrada es almost nothing, quiere decir pura potencia. Si la persona se correspondiese directamente con eso, a uno se le podría ocurrir decir, bueno, pues es que ahí está tu fin. Te ocupas de eso porque ahí tienes tu meollo, ahí está tu clave. No, ahí no tienes tu tema. La inteligencia no es persona ninguna. La voluntad no es persona ninguna. Con lo cual tú no puedes encontrar ahí tu respuesta personal. La persona no tiene como tema suyo propio nada inferior a ella. Es decir, su tema no es obviamente nos ocupamos de la corporeidad, cada uno, pero no está ahí nuestro fin. Tampoco está nuestro fin en desarrollar progresivamente en una dirección, en una vía operativa, diría un clásico, razón teórica, razón práctica, la razón, o razón formal, informática, matemática o lo que sea. No, todo eso no son temas personales. Ahí no tiene su fin la persona. Por tanto, no se emplea directamente. Se emplea a través de un instrumento nativo, y eso clásicamente se ha llamado hábito innato. El primero que descubrió ese hábito innato, que dijo que respalda ese hábito innato tanto a la razón como a la voluntad, fue San Jerónimo, y lo llama con una palabra rarísima en nuestros días: sindéresis. Sindéresis es una atención vigilante a todo lo que depende de uno. Ahí cuando Tomás de Aquino empezó a estudiar ese punto dijo, hombre, aquí tenemos la clave de la ley natural, porque si yo me abro a todo lo que es lo mío, a todas mis potencias, pues sé lo que es la constitución humana. Y como sé que yo no agoto la naturaleza humana, porque la formateo, la modulo de una manera, sé que hay muchas tipologías, muchos modos de encarnarla distintas de la mía, pero sé lo que es la naturaleza humana. Cuando se ha olvidado la sindéresis, porque hoy en día todo es razón o voluntad, bueno, hoy en día desde la filosofía moderna, pues ha desaparecido lo que es la ley natural, ha desaparecido incluso como asignatura de fundamentos del derecho, de la carrera de derecho, ya no existe. No se sabe lo que es la naturaleza humana. ¿Por qué? Pues porque la sindéresis está, como diría yo, un poco obnubilada, no se ejerce en funciones racionales, pero no se mira la integración de lo humano dándose cuenta de que unas potencias son inferiores a las otras, cómo se tienen que vincular, cómo se tienen que subordinar, cómo las superiores tienen que proteger a las inferiores, etc. Alguna vez que los psicólogos se han hecho cargo de eso, lo han llamado con una palabra muy moderna, que llaman yo. El yo no es la persona que uno es muy distinto. Uno conoce su yo. Su yo quiere decir, diríamos en psicología, su personalidad. Sabe si es más idealista, sabe si es muy pragmático, sabe si ha adquirido estas prebendas en su inteligencia, su voluntad como distinto del otro, de su hermana, de su esposo.
uno conoce bastante fácil su personalidad, pero es muy difícil que conozca su ser personal, su sentido personal. Una cosa es mirar hacia afuera, a todo lo suyo, y otra cosa es mirar hacia el interior. La puerta abierta hacia afuera, a todo lo nuestro, eso se llama sindéresis en clásico, yo o personalidad en moderno, que admite, como digo, muchas tipologías. ¿Que es creciente? La sindéresis también crece. En cambio, resulta muy difícil mirar hacia adentro y abrimos pues la última parte, por así decir, del libro. Si las páginas anteriores ya eran, pues como te diría yo, doradas o plateadas, muy valiosas, porque estamos hablando del crecimiento de la inteligencia, del crecimiento de la voluntad, que se las trae, muy superior a la inteligencia, o del crecimiento de la maduración de la personalidad, mirar hacia adentro implica descubrir joyas, joyas espectaculares, el tesoro irrepetible de cada uno. En otra sesión aludimos a la radicalidad de la libertad. La libertad es nativa, es personal. Los autores medievales hablan del libre albedrío, que es el juego mutuo, como un matrimonio bien avenido, entre la inteligencia y la voluntad, especialmente la voluntad que versa sobre los medios y la razón práctica, el tratado clásico de la prudencia y sus coadláteres. Eso es el libre albedrío, pero eso no es la libertad nativa, eso es pillar el libre albedrío ya en marcha, dominio sobre nuestros actos. Pero ¿de dónde nace el que uno sea libre? Pues uno es libre radicalmente. Cada persona es una libertad distinta. Y esa libertad, que es como la energía del espíritu, la intimidad jugosa, activa, cuando uno empieza a barruntarla y a meter la cabeza en ella, mirando hacia adentro, como digo, no hacia afuera, se da enseguida cuenta que es un tesoro de tal calibre, tan irrestricto, que por mucho que quisiese emplearlo con cualquier asunto hacia afuera, con cualquier asunto menor, por muchos años que viviese y por muchos, como diría, negocio en capital que tuviese disponible, jamás la agotaría. La libertad es irrestricta y esa irrestricción ya denota que su correspondencia no puede ser nada creado, sino que está hecha para Dios. Solo Dios puede, de alguna manera, ir aceptándote la libertad y además haciéndotela crecer, elevar la libertad esperanzadamente hacia tu proyecto personal irrepetible. A su vez, esa energía del espíritu la subordinamos para descubrir nuestro sentido personal. Es decir, la subordinamos a otra pieza clave de la intimidad, que es el conocer personal. No hay dos conoceres personales iguales. La estrella polar de la libertad es el sentido personal propio e irrepetible de cada quien. El tema de este conocer a la fuerza también es Dios. Solo Dios puede dotar de sentido entero a la persona, al sentido que tú eres. ¿Eres sentido completo mientras vives? Pues no, eres creciente. Leonardo Polo nos decía en clase, más que decir de cada quien que somos, cosa que es obvia, es mejor decir que seremos, porque mientras vivimos no acabamos de ser la persona que estamos llamados a ser. Y por último, la última pieza es el amar personal. Por mucho que conozcamos, hay gente más fina, más espiritual diríamos, más íntima, más de cara a Dios. Por mucho que conozcamos en esta vida, no las tenemos de cara a Dios todas con nosotros. Barruntamos, el conocer es búsqueda, no es patentización como el conocer de la vista o de la razón, sino que es búsqueda de un tema que le sobrepasa por todas las esquinas. Y ante esa búsqueda, que estamos un poco, a veces un poco más, como diría yo, menos seguros,
añade el amar personal. Aceptamos incluso lo que no acabamos de esclarecer. Notamos que Dios nos pide algo, nos dice por aquí, lo otro, entre paréntesis. ¿Estoy seguro de eso? Del todo no estoy seguro. Pero el amar personal arrastra, imanta, hace converger, es superior al conocer y a la libertad personales. Acepta de cara a Dios y en consecuencia se entrega, se da. Lo más alto en nosotros es la aceptación, es el sí. En el fondo es que somos imagen del Hijo. Lo radical en nosotros es la filiación. ¿El Hijo quién es? Pues el sí, el amén al Padre. Lo más alto en nosotros es aceptar y en consecuencia darnos, el dar.